Bien, entonces vamos con la segunda clase de esta mañana, que es gestión por procesos y diagrama de flujo. Durante la presentación anterior y durante todo el curso, yo creo que han escuchado un par de cientos de veces la palabra proceso, ¿ya? Y eso es porque desde el punto de vista de la gestión contemporánea, nosotros deberíamos intentar aplicar una metodología siempre de gestión por procesos, ¿ya? Eso pasa por identificar las actividades y las tareas, agruparlas y tratar de hacer gestión a raíz de cómo se ejecutan. Entonces, ¿qué realizaremos ahora? Una definición conceptual de la gestión por procesos. Vamos a hablar sobre unas bases bien superficiales, muy teóricas sobre la gestión por procesos y cuál es la aplicabilidad que tiene este modelo de gestión para abordar los procesos clínicos. También vamos a revisar aspectos generales sobre el diseño de diagramas de flujo o flujogramas o mapas de procesos, como queramos llamarlos de acuerdo a su dimensión. Los mapas de procesos son más complejos, ¿ya? Entonces, bueno, la gestión por proceso es una forma de gestión que se puede aplicar para una institución en general o para parte de una organización y evidentemente se basa en las actividades o procesos que se efectúan en la. Vamos a entender para aspectos conceptuales que la palabra proceso significa para nosotros una secuencia de actividades que está orientada a generar un valor añadido en una entrada para cuando se produzca la salida, se produzca con un resultado que esté dentro de lo que nosotros esperamos. Dentro de ese resultado, además, nosotros en el ámbito sanitario tenemos que adicionar la complejidad de que es deseable que en esa salida también exista satisfacción para el paciente, ¿ya? Satisfacción para el usuario. Entonces, para poder ejercer gestión por proceso, nosotros tenemos que definir y controlar los procesos que nos permitan de esa manera alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos en cualquier proceso, en cualquier tipo de actividad, de negocio, de institución, organización, empresa. La mayoría de las tareas se agrupan en procesos y por lo tanto en salud no es diferente, especialmente en organizaciones tan complejas como la nuestra, un hospital público de alta complejidad. La gestión por procesos tiene distintas ventajas. Por una parte, nos permite alinear los objetivos de la organización con las expectativas y necesidades de los clientes. Nos muestra además una oportunidad, una forma de crear valor en la organización. Nos señala cómo se estructuran los flujos de información y de materiales en la medida que nosotros levantamos el proceso. Y también nos ayudan a comprender realmente cómo se hace el trabajo y cómo se articulan las relaciones entre los distintos usuarios internos, los distintos integrantes de la organización y también los usuarios, en este caso para nosotros los pacientes. Nosotros para establecer un modelo de gestión por procesos deberíamos primero eh, definir una actividad de definición del servicio que queremos entregar al cliente. Por ejemplo, ustedes pueden mencionar algún tipo de producto o actividad que nosotros realicemos en el contexto de nuestro quehacer habitual. ¿Cuál es el principal producto que produce el hospital en general, que también nosotros hacemos? La recuperación. La recuperación de la salud. La atención en salud. ¿Cuál es el principal producto hospitalario? ¿Ya lo sabes? La hospitalización, sí, por ahí va. Pero se mide el alta. El ingreso hospitalario. ¿Ya? Acuérdense de la clase del GRD. Ese es el principal producto el principal producto hospitalario. ¿Ya? El quehacer del hospital se mide en virtud de sus egresos, de cuántos tienen, de cuán eficiente es gestionándolos y también de cuál es el resultado del egreso. Si tenemos probablemente muchos traslados o muchos fallecidos, digamos, como modalidad de egreso, significa que algo podríamos mejorar en virtud de que nuestra misión o visión, digamos, es que los egresos se produzcan con una persona mejorada, ¿cierto? Así es como la idea de que se hospitalicen con nosotros. Entonces, esa es una de las tareas principales cuando uno quiere establecer la gestión por proceso en su unidad, que es definir con claridad cuál es el servicio que nosotros verdaderamente ofrecemos, ¿ya? En ambas áreas clínicas de los que están participando en este curso, el principal producto hospitalario es el proceso de egreso, ¿ya? Sin embargo, hay otros procesos o subprocesos que están comprendidos para llegar al egreso, ¿ya? Por ejemplo, el proceso quirúrgico en el ámbito ginecológico, una mujer viene y egresa de parto, ¿cierto? Egresa por un parto, pero hay hartas cosas que pasan
dentro de ese egreso y muchas son subprocesos porque son suficientemente complejas en sí mismas. Teniendo bien claro cuál es el servicio que nosotros ofrecemos, podemos recién pasar a la fase del diseño del proceso, que es una actividad en la que se levanta toda la información disponible respecto de la actividad y intentamos tener claridad respecto de cómo se articula y cómo funciona. Luego de ello viene la ejecución de los servicios, en virtud de la implantación del modelo que estamos levantando. La finalidad fundamental de este tipo de gestión, al igual que de la mayoría, ¿no es cierto?, es elaborar o ofrecer mejoras en el servicio. La gestión por proceso, en esencia, es una de las herramientas ampliamente utilizadas para trabajar sobre la mejora continua. Para decir un proceso siempre se puede mejorar. Algunas definiciones conceptuales que pueden ser ocupadas en esta clase y que son importantes de definir. Cuando hablemos de proceso, vamos a hablar de un conjunto de recursos o de actividades que están interrelacionadas entre sí y que transforman un elemento de entrada en un elemento de salida. Un paciente neonatal recién nacido de 750 gramos, elemento de entrada, y elemento de salida, un paciente neonatal de 1980 gramos, salido de la UPC neonatal. ¿Ya? También podemos diferenciar los procesos porque algunos pueden ser relevantes. Cuando eso sucede cuando la secuencia de sus actividades está orientada a conseguir un resultado plenamente relacionado con los objetivos o con las estrategias de una organización. También podemos hablar de procesos clave, que son aquellos que están dentro de los procesos relevantes, pero que esa parte en particular del proceso o ese proceso en particular tiene una incidencia muy significativa en el cumplimiento de los objetivos de la organización y que por lo tanto son críticos para asegurar el éxito o el fracaso en la gestión, en particular en este caso del paciente. También tenemos el concepto de subproceso, que es aquella actividad que es lo suficientemente compleja en sí misma para poder ser definida como un proceso dentro de otro proceso. ¿Ya? Que es lo que yo les hablaba en el caso de, no sé, una paciente que egresa por un parto, pero que tuvo una cesárea, el proceso quirúrgico en sí mismo ya es un proceso. Por lo tanto, es un subproceso dentro del proceso de atención de hospitalario de la paciente. También podemos definir la palabra sistema, que es la estructura organizativa en la que se incorporan o se incluyen todos los procedimientos, procesos y los recursos que se necesitan implementar para garantizar la gestión específica que queremos lograr. Y procedimiento es la forma específica de llevar a cabo una actividad que se condice con la definición normativa de este tipo de tareas. Y también la palabra actividad, que es una suma de tareas que generalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar una gestión. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos, por ejemplo, normar el procedimiento de atención del paciente con aislamiento por precaución de contacto. Tenemos que, para atender a ese paciente, hay que ejecutar muchísimas actividades, ¿cierto? Algunas de las actividades que nosotros podríamos definir como tareas son la instalación y retiro de elementos de protección personal, ¿cierto? Solo eso en sí mismo ya son un montón de pasos que se pueden describir dentro de una actividad. Ahora, si los agrupamos y describimos cómo se debería poner correctamente los guantes de una persona, cómo se debería poner correctamente el delantal, cómo debería ser el procedimiento de lavado de manos para eso, tenemos que esa suma estaría hablando ya de un procedimiento. Y el conjunto de procedimientos es lo que construye un proceso. ¿Me pasa atrás? Ya. Entonces tenemos que hay en general tres tipos de procesos, ¿ya? Están los procesos estratégicos, que son los que se entregan desde el nivel central de las organizaciones, desde la gerencia, desde la dirección, y que proporcionan las directrices y los límites de actuación para el resto de las actividades que se despliegan desde ese parámetro. ¿Ya? Por ejemplo, proceso de hospitalización de pacientes en la unidad de cuidados intensivos neonatales, proceso quirúrgico, proceso de, no sé, en general cualquier tipo de proceso que sea a nivel transversal y general de carácter estratégico. También tenemos procesos que son más bien operativos, son más bien realizados por las personas que componen la atención del paciente en este caso, y que son una secuencia de valor añadido desde la comprensión de las necesidades del paciente hasta la utilización del producto o servicio. Por ejemplo, acá nosotros, el proceso operativo de ingreso o admisión de maternidad. Es en sí mismo un proceso porque requiere una serie de actividades y tareas que hay que desarrollar,
y claramente no es un proceso estratégico, porque está comprendido en un nivel diferente, en un nivel inferior, pero sí es fundamental para el cumplimiento de las actividades del establecimiento. Y el proceso del alta del paciente también, por ejemplo, o la ejecución del plan de cuidados pueden ser otras alternativas para poder comentar. Y también hay procesos de apoyo o procesos de soporte, que son aquellos que apoyan a los procesos operativos y que también tienen un valor fundamental porque son necesarios para el buen desempeño del quehacer de la organización. Y acá es en donde podemos incorporar todos los procesos que son de apoyo, en este caso terapéutico, diagnóstico, imagenología. Todos esos procesos son definidos en esencia como procesos de soporte o procesos de apoyo. De hecho, las unidades se llaman así. ¿Cierto? ¿Han escuchado? Unidades de apoyo, unidades de apoyo diagnóstico, unidades de apoyo terapéutico, ya. Porque van en ese. Nosotros estamos fundamentalmente en lo operativo. ¿Ya? Nosotros vamos a normar generalmente actividades que son de carácter operativo. Entonces, en definitiva, lo que hace una gestión de procesos es que hace que la entrada del paciente a la organización, mediante, no se ve en el dedo, la entrada del paciente al ingresar al proceso, al momento de salir del proceso, sea habiendo resuelto sus condiciones o la entrega del servicio que él esperaba que nosotros le brindáramos cuando ingresara por acá. Y para eso hay que hacer la gestión de los recursos necesarios, hay que hacer un proceso de planificación y un proceso de ejecución operativa del producto en sí mismo. Y adicionalmente tenemos que medir, analizar y ver cómo podemos mejorar esta actividad. ¿Qué características tienen los procesos? Ya hemos dicho algunas, digamos, que los procesos todos tienen entradas y salidas. ¿Ya? Hay, o sea, hay una actividad de inicio, una actividad de término en el proceso de atención. Los procesos pueden cruzar vertical y horizontalmente la organización, permiten hablar de metas y fines en vez de acciones y medios, porque fundamentalmente el proceso debería responder a la pregunta ¿qué? Y no al cómo. Son de fácil comprensión para la organización y el nombre asignado de cada proceso debería orientar y ser sugerente de las actividades que están normadas, ¿ya? De las actividades que están incluidas en el mismo. Entonces, en la estructura de este proceso ya sabemos, hay entradas y salidas, pero también se deberían detallar las unidades de flujo, la red de las actividades que se desarrollan en el mismo, si es que hay alguna estructura de información debería incorporarse, y también cuáles son los recursos que se requieren para su desarrollo. Vamos a entender un poco mejor esto a través de esta segunda parte de la clase, que es la de diagramas de flujo. El diagrama de flujo o flujograma es una representación gráfica del proceso. Cuando nosotros elaboramos un proceso, un protocolo, por ejemplo, un protocolo es un buen marco normativo para elaborar la normativa de un proceso. Podemos llevar lo que escribimos en texto a una representación gráfica, que es lo que ya hablábamos de cómo el algoritmo tiene un sustento teórico en un documento, ¿cierto? Entonces el flujograma es básicamente la representación gráfica del proceso que nosotros estamos detallando. Por una parte permite tener una visión completa del proceso, nos permite tener una visión panorámica respecto de qué sucede desde la entrada hasta la salida del paciente de la actividad en cuestión. Nos ayuda también a definir claramente cuáles son los límites del proceso. Por ejemplo, nosotros que tenemos atención no de binomio, tenemos procesos de atención que son diferentes que otros hospitales que tienen binomio, ¿cierto? Y ahí una definición clara de proceso nos podría ayudar respecto a la distribución de actividades. O otros hospitales en donde la atención inmediata del recién nacido está bajo la gestión de los servicios de obstetricia y ginecología, y algunos, como el nuestro, en donde la atención inmediata del recién nacido forma parte de la atención de las áreas de neonatología. También el rol es diferente. El alcance del inicio y término de un procedimiento, de un proceso, tiene distintas responsabilidades. Ese tipo de encuadres se pueden abordar desde la normativa, pero también desde la visualización de un mapa de flujo. Por lo tanto, además de definir los límites, nos permite establecer cuáles son las acciones más relevantes dentro de esa actividad. Y otra ventaja que tienen los diagramas de flujo es que nos permiten hacer una observación crítica respecto al proceso y nos pueden ayudar a tener otras perspectivas para su mejora continua. En general,
Lo que más se utiliza para la modelación son algunos software en particular, ¿ya? Que se basan en un sistema de notación específico que se llama Business Process Model and Notation, conocido por la sigla BPMN, y que en el fondo es un lenguaje que se denomina modelo y notación de procesos de negocio. La sigla BPMN es universal, está transversalmente implementada en los distintos tipos de industrias. Nosotros lo vemos en nuestros tipos de protocolos, pero también está en el sector productivo, independiente de la naturaleza de la actividad que ejerce la empresa. Este es como uno de los modelos más transversales de notación de mapas de proceso. Y es fundamentalmente un tipo estandarizado de descripción de flujograma que implica significado para ciertos símbolos que son universales. O sea, ustedes donde vean ese tipo de diagrama pueden saber, pueden leerlo porque tiene una explicación de aspecto conceptual. Un ejemplo claro de plataformas de modelación BPMN es el software Design. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero estoy seguro que alguna vez han visto un mapa de proceso diagramado con Design. Bueno, los flujogramas, al igual que los organigramas, digamos, se pueden representar de distintas formas. Hay flujogramas verticales, flujogramas horizontales, también existen los flujogramas panorámicos, que son aquellos que tienen un desempeño gráfico que es horizontal y vertical, ¿ya? Y también existen los denominados flujogramas de proceso o mapas de proceso, que son igual que los anteriores, pero que adicionan a la diagramación un nivel de responsabilidad y una unidad o un lugar de ejecución del proceso. Por lo tanto, como son mapas más complejos de diagramar, generalmente se recomienda que se utilice algún tipo de software para su diseño, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían diferencias entre los flujogramas de actividades y los flujogramas de proceso? Lo que les acabo de señalar, que en el fondo el diagrama de flujo nos va a mostrar el flujo de las acciones y el flujo de las decisiones cuando se requieran. Y el flujograma de procesos nos va a mostrar el diagrama de flujo de las acciones y decisiones, pero además va a indicar en qué secciones se cumple cada actividad y nos va a establecer quién es el responsable o qué nivel tiene la responsabilidad de determinada acción. Dentro de la múltiple gama de elementos gráficos que establece el sistema de modelamiento BPNM, las que nosotros más vamos a ver diagramadas son las que yo les voy a mostrar, ¿ya? Y que son la esencia, son como el primero básico para la lectura de sistemas de modelamiento. Y son relativamente universales. Ustedes estoy seguro que han visto todas estas gráficas. Por ejemplo, el círculo representa un evento. El evento es algo que sucede durante el curso del proceso, que afecta el flujo y que genera un resultado. Nosotros vamos a usar siempre al menos dos eventos, que son el evento de entrada y el evento de salida. Y dentro de un proceso puede haber otros eventos y los deberíamos diagramar si es pertinente. También las actividades, que es el clásico recuadro rectangular que nosotros dibujamos para establecer el flujo de acción, se denominan así, ¿cierto? Actividades, pero en el fondo son trabajos o tareas que se tienen que llevar a cabo durante la organización y si son de una magnitud más bien normal, se denominan tareas y cuando son de una magnitud más bien amplia, se denominan subprocesos. Para ello hay una gráfica que define cuáles son actividades y cuáles son subprocesos. Las compuertas, que son las famosas compuertas de decisión, que tienen que haberlo escuchado alguna vez, son estos rombos en donde dependiendo de la respuesta, el proceso o la actividad sigue un flujo u otro, ¿ya? Bueno, ese es un tipo de compuerta, hay algunas que permiten distintos tipos de flujo, ¿ya? Pero fundamentalmente controlan si hay divergencia o convergencia en los flujos en la secuencia. Determinan ramificaciones, bifurcaciones, combinaciones y uniones en el proceso. El término compuerta implica que hay un mecanismo que permite o que limita el paso desde ese elemento gráfico. Y también existe el cuarto elemento gráfico, que es el de artefacto, que nosotros en particular lo utilizamos específicamente en general para identificar la elaboración de un documento o formulario en un determinado punto del proceso, porque son elementos que adicionan información, datos u otros al mapa del proceso.
Y evidentemente para que exista un flujo tiene que haber algún nivel de conexión y los conectores siempre van a ser dibujados con flechas que van a tener distinta naturaleza, pero que son líneas fundamentalmente que determinan cuál es la secuencia que sigue el proceso. Hay conectores de flujo, conectores de asociación y también hay conectores de flujo de mensaje. Este es el clásico ejemplo de un mapa de procesos diagramado con Visagi, con el sistema de modelamiento BPMN, que ya nos permite visualizar dos aspectos propios de los mapas de procesos, ¿no? Que son la descripción de un flujo de acción y además la descripción de responsabilidades por niveles y la descripción de lugares o ámbitos de aplicación por nivel. Acá no se nota mucho, pero vamos a ampliar un poco acá y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, este mapa, me pasé de página, ahí. Este mapa ah, es el de definición de una causal de la ley 21030, la tercera causal en particular, y está incluido en la norma técnica de la ley 21030. Es un muy buen ejemplo. Según lo que MinSal dice, el proceso de atención de una paciente IBE en tercera causal puede iniciar con el evento de la consulta de la mujer a través de Salud Responde. Y establece qué debería pasar en Salud Responde con esa paciente. En particular, lo que acá Salud Responde debería hacer es realizar una derivación de esta persona para para una etapa de... No, no es seguimiento, no. Sospecha, para la etapa de sospecha de la concurrencia de la tercera causal, siempre en el nivel de salud responde, pero después de esto, dependiendo de las decisiones que deberían tomar el equipo que la atiende, ella debería ser destinada o derivada al nivel de atención del nivel secundario para que acá la mujer consulte por violación, ¿ya? En este caso, así lo definió Minzer. Ahora, si ustedes se fijan, tenemos que en este mapa de flujo nos permite identificar las acciones desde salud responde, el primer nivel de tensión, el segundo nivel de tensión y el tercer nivel de tensión. Además, establece el seguimiento posterior. Y desde el punto de vista de las etapas naturales de concurrencia de la causal, plantea que existe la etapa de puerta de entrada, sospecha, confirmación y interrupción, supongo que dice ahí, implementación. No sé qué dice ahí. Pero en el fondo, si ustedes se fijan, esta etapa debería corresponder al tercer nivel fundamentalmente, y así es, lo que permite en el fondo que se produzca este efecto de salida del acompañamiento y el efecto de salida de la interrupción del embarazo. Entonces, en este flujo, en este mapa es un buen ejemplo para mostrar el flujo de una tercera causal en los distintos niveles de tensión y, por tanto, en los distintos niveles de responsabilidad respecto al curso natural de la definición de una concurrencia y ejecución de una interrupción voluntaria del embarazo. Es un lindo mapa del proceso. Hermoso. Hermoso, hermoso. Ya. ¿Qué otros elementos gráficos se derivan de la codificación BPMN? Quizá aquí tiene un manual de usuario en donde hay un glosario así, pero gigante de información respecto de cuál es la lectura que uno le debería dar a cada una de las simbologías. Y acá yo les traje este solo para mostrar que existe una diagramación específica para identificar un subproceso, que es el rectángulo que tiene una cruz al centro, ¿cierto? Y también para explicarles que hay distintos tipos de compuerta. Que la compuerta que nosotros generalmente utilizamos es la compuerta exclusiva, la que define un flujo de acción desde la entrada de la compuerta, pero también hay otros tipos en los que la corriente se puede continuar por cada una de las salidas de la compuerta, en el caso de las paralelas, y también el de las inclusivas, en donde el flujo continuará por al menos una de las salidas de la compuerta. O sea, puede ser más de una o una sola. ¿Ya? También existe simbología para temporalizar las actividades. Y es un gráfico que tiene mucho sentido en el ámbito sanitario porque nosotros generalmente tenemos plazos de temporalidad para algunas tareas. Eso también se puede dibujar en un diagrama de flujo. El evento de término generalmente es el círculo rojo, el evento de entrada generalmente es el círculo amarillo o verde. Y también podemos darle un significado a las líneas de transición de flujo, porque si las dibujamos en verde, nos indica que podría ser un flujo normal, pero también podríamos diagramar una transición excepcional si la pintamos de color rojo.
Y eso es sobre diagramas de flujo y gestión por proceso. ¿Ya? La idea es que en el trabajo del tercer taller, ustedes vacían todo este aprendizaje significativo que acaban de adquirir, ¿cierto? Eh, y que la tarea, digamos, la hagan con una visión crítica respecto de el aprendizaje. ¿Ya? Voy a dejar de grabar. No, es eso. Ya.